Hola a todos. Vamos a bajar el volumen porque si no esto nos satura un poquito. Ahí estamos. Hola a todos, yo soy Diego Stranger y bienvenidos a Music Moon, su canal podcast dedicado a los melómanos, y bienvenidos a la sección Album Moon, la sección donde recordaremos discos que merecen ser recordados pues, por su historia, por buenos o porque yo lo digo básicamente. El nombre de la sección aún no me convence al 100, puede que lo cambie, no lo sé. Pero bueno, esta vez hablaremos de Jesucristo Superstar, porque aún estamos en Semana Santa, es la época y porque es uno de mis musicales favoritos. Tomaré como referencia principal la versión española que salió en 1975, donde figuran grandes cantantes como Camilo Sesto, Teddy Bautista y Ángela Carrasco, y la tomo de referencia porque ya es la perfecta. Es muy probable que haya alguna mejor porque existen varias versiones, pero esta fue de las primeras y ya no había que moverle nada, quedó prácticamente perfecta. Ya sabemos que no existe la perfección, pero esta se acerca mucho. Para los que no lo sepan, Jesucristo Superstar es un musical catalogada como ópera rock, donde se narra la última semana de Jesús, pero con ciertos detalles. El primero es que Jesús no está visto como tal como el personaje principal. Gran parte de la obra se desarrolla desde el punto de vista de Judas y cómo no llega a estar de acuerdo en las decisiones que toma Jesús. Otro aspecto es que el concepto de la obra es narrar todo esto, pero como si aconteciera en el mundo moderno, en este caso en los 70s. Por eso el título de Superstar. Jesús es una figura pública, por tanto, pues es famoso. Y para hacerlo más realista, quitan todo esto de la magia, los milagros dentro de la historia, la resurrección. No es que digan que no exista como tal, simplemente omiten esos temas intentando mostrar a Jesús no como Dios, simplemente como el hombre correcto en el momento y lugar correctos. Algunos creen que la idea de todo nació desde que los Beatles, específicamente un tipo llamado John Lennon, que a lo mejor no le conocen, mencionó que los Beatles eran más famosos que Jesús. Por lo mismo, esto generó controversia, pero los creadores de esta obra se preguntaron qué pasaría si todo lo que hizo Jesús aconteciera en la época actual. Así que, si esto es verdad, pues otra cosa que hay que agradecerle a los Beatles. Pero, ¿quiénes son los creadores de esta obra? Algo que pocos saben, que yo no sabía hasta hace un par de meses, es que este musical primero fue un álbum conceptual que vio la luz en el año 1970, creado por Andrew Lloyd, quien compuso la música y quien después compondría para El Fantasma de la Ópera, Evita y Cats. Y también Time Rice, quien escribiría la letra, y después escribiría las letras de algunas canciones para Disney, y trabajaría junto a Elton John y Ennio Morricone. Y eso no es todo, en el álbum participaron en las voces Ian Gillan, cantante de Deep Purple, Murray Head e Yvonne Elliman. Y esto empezó todo. El disco es bueno, tiene algunos errores dentro de los arreglos, hay cosas que se sienten forzadas y que después serían corregidas en versiones posteriores, y lamentablemente la calidad de la grabación no es la mejor. Y aunque obviamente desató polémica, porque si te metes con una religión, aún con buenas intenciones, hay que andarse con cuidado. Pero igual mucha gente estuvo de acuerdo que era un diamante en bruto. Tanto que el año siguiente se hizo el estreno en Broadway, y 2 años después una película que para mí no le hace justicia a la música. Siento que agarraron mal el concepto, están queriendo mostrar esa imagen de modernidad, pero al mismo tiempo no. Incluso la calidad en cuanto a escenarios y vestuarios podría decir que parece de esas películas de bajo presupuesto, que lo podría ser, puede que sí tuvo bajo presupuesto, pero no estoy seguro. Aún así, si tuviera que rescatar algo, son los actores. No tanto por actuar, que a veces lo hacen bien, a veces regular, pero las voces interpretan de maravilla cada una de las piezas. Incluso quisiera destacar a Pilatos. Pero ahora sí, llegamos a la versión española en 1975, donde todo está en su lugar, tenemos grandes cantantes, los arreglos de la música están como deberían estar, nada se siente puesto a la fuerza,
la calidad de la grabación supera por mucho a sus antecesoras y los músicos remarcan esta sensación hippie en sus interpretaciones. Y si tengo que mencionar algo negativo, a lo mejor es la portada, que es un poco fea. Bueno, eso para mi gusto, pero no se puede todo en la vida. Y ahora sí vamos a la historia. Después de la obertura, que ya la escuchamos aquí de fondo, saben que siempre está de fondo todo, tenemos a Judas expresando su preocupación sobre cómo Jesús se ha vuelto tan popular. Le molesta que sus seguidores lo empiezan a ver como un mesías y que Jesús se lo está creyendo, y por lo mismo no se concentra en lo importante, que en este caso sería liberar al pueblo judío de la opresión de los romanos. Judas al final seguirá acompañando a Jesús para eso. Él cree que es un hombre y no un Dios, y le preocupa cómo le podría afectar tanto a Jesús y a todos los que le siguen en que crean que es un Dios. Pero al final ahí a Jesús le da igual un poco, porque está escuchando cómo sus seguidores le piden ir a Jerusalén a luchar. Pero Jesús igual les dice que no se preocupen, que ya será lo que Dios quiera. En este punto Jesús no ha escuchado a nadie, a él le da igual todo, y normal, porque pues su plan no es luchar, él es pacifista y se empieza a abrumar porque aunque hay gente que le sigue, no entienden el mensaje que quiere dar. Por lo mismo, María Magdalena, al ver que Jesús ya está hasta el gorro y cansado, va y le lava los pies para relajarle un poco. Pero Judas ve esto y esa alarma, porque un detalle aquí es que María Magdalena es prostituta. Entonces imagínense que una figura pública en auge como Jesús sería que se relaciona con una prostituta. Sería el fin de todo. Entonces va Judas y le dice a Jesús: oye, no te deberías de relacionar con alguien de su profesión que nos puede derrumbar todo. Jesús aquí se molesta un poco y le saca la frase de: si no has pecado, arroja la primera piedra. O sea, básicamente que tampoco Judas era una blanca palomita como para que critique así a María. Y también se voltea y critica a sus apóstoles diciendo que no parece que ninguno de ellos se preocupe de verdad por Jesús. Y ahora Jesús, como vuelve a estar enojado, entra de nuevo María, ahora con un perfume, y le calma y le dice que todo estará bien. Pero Judas le reclama que el dinero y los recursos que se usaron para ese perfume bien se pudieron emplear para los pobres. Jesús, ya más tranquilo, le dice que aunque quieran, no pueden salvar a los pobres, no tienen los recursos y no está en sus manos. Entonces, mejor deberían de estar agradecidos de lo que tienen. Y les dice a todos sus seguidores que el día que no lo tengan estarán perdidos, dando a entender nuevamente que no entienden el mensaje que quiere expresar. Mientras Caifás, que es el sacerdote principal, Anás y otros sacerdotes judíos se reúnen para discutir de que a Jesús pues le está yendo bien, está creciendo rápido y que cuando menos lo esperen lo proclaman rey, dejando fuera a Roma, lo cual obviamente los romanos no se quedarán con los brazos cruzados y tomarán represalias, las cuales afectarán a todos los judíos. Además de que les preocupa también sus puestos, hay que decirlo. Entonces, antes de que cualquier cosa pase, Jesús debe morir. Y mientras, por casualidad, Jesús va llegando a Jerusalén con todos sus seguidores, los cuales están haciendo mucho ruido, cantando y alabando. Caifás sale, le pide a Jesús que los calle, pero Jesús dice que da igual lo que él diga, ellos seguirán cantando. Pero la gente aún quiere luchar, tanto que Simón Zelotes se le acerca a Jesús y le pide que lidere a toda esta gente para luchar contra Roma y ganar el poder absoluto. Pero nuevamente Jesús niega esta petición, pues él no quiere una guerra y nuevamente no entienden su mensaje. Que en este punto nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es tu mensaje? Según la Biblia, básicamente él murió para poder abrir el camino al cielo, pero recordemos que en esta obra se está quitando todo este tipo de cosas para hacerlo más realista. Y aunque no queda muy claro cuál sería el mensaje, yo podría decir que es un mensaje pacifista que se basa en la frase amaos los unos a los otros. Podría interpretar que él piensa en que Dios le dijo que debe morir porque su muerte va a significar como la violencia al final no lleva a ningún lado, por más cruel que ésta sea. Pero bueno, esta es una suposición mía. Después tenemos a Poncio Pilatos, quien era el gobernador de Judea. Relata cómo tuvo un sueño acerca de alguien de Galilea y cómo está recibiendo toda la culpa por su muerte tan triste y violenta.
Mientras Jesús llega al templo en Jerusalén y ve cómo se ha convertido en un sitio de puro pecado, donde hay un mercado donde venden de todo, desde productos de canasta básica hasta drogas, armas y prostitutas. Jesús pues se vuelve a enojar y corre a todo el mundo de ahí, y cuando lo logra vaga ya cansado de todo lo que le ha pasado, pero le interceptan leprosos, lisiados y mendigos, pidiéndoles que les cure, que les ayude, que les deje unas moneditas. Y recordemos que Jesús no es un dios aquí, entonces al menos intenta curarlos o complacerles, pero no parece funcionar. Todo esto lo saco de la película, que es lo que muestra, y como son demasiados, Jesús se abruma y les grita que se salven ellos mismos. Después se encuentra con María Magdalena y le vuelve a relajar hasta que Jesús queda dormido. Obviamente ya venía cansado y ya logró su cometido, porque pues Judas no estaba ahí cerca ahí como para molestar. Y mientras Jesús duerme, María tiene un conflicto porque se enamoró de Jesús. Aquí queda un poco más claro la profesión de prostituta, porque dice que ha estado con varios hombres y no entiende cómo Jesús le causa estos sentimientos si al final es un hombre más. No un cliente, pero básicamente para ella no tiene algo especial, y todos estos sentimientos le causan conflicto. Y quien también tenía conflicto era Judas, quien fue con los sacerdotes para tener un trato con ellos para que arrestaran a Jesús, y pusieron un alto a todo esto, porque no lo hacía para salvarse el pellejo, lo hacía porque creía que iba a llegar un punto en el que Jesús no iba a poder controlar la situación, y entonces sí iba a haber problemas. Probablemente desatar una guerra entre judíos y romanos, e incluso cree que Jesús también piensa que eso podría pasar, que él sabe que no está listo para controlar una situación así. Hace un trato porque le preocupa que le juzguen también, pero al final lo hace por Jesús, por su bien. Caifás le pide que le diga dónde está Jesús y que a cambio le dará dinero por su información. Judas no es lo que quiere, pero aún así, aunque al principio se niega, lo acepta porque le dicen que saben que el dinero lo podrá usar para caridad, que es un tema que a Judas le preocupa. Al final Judas decide que es lo mejor antes de que conduzca a la muerte a Jesús y a todos sus seguidores, Judas incluido. Entonces les dice que estará el jueves en la noche rezando en el jardín de Getsemaní. Aquí empieza el segundo acto con la última cena, donde Jesús empieza a preocuparse porque sabe que su tiempo está a punto de llegar, y les pide a sus apóstoles que vean el vino como su sangre y el pan como su cuerpo, para que le puedan recordar cuando ya no esté. Pero luego se molesta a Jesús y primero le reclama a Pedro porque sabe que le negará 3 veces, y cuando va a reclamarle a Judas que le traicionará, Judas se levanta enojado, aceptando que será él quien le traicionará, pero acusa a Jesús de actuar de manera descuidada y egoísta, y que no entiende las decisiones que está tomando Jesús, que sabe que podría hacer grandes cosas y aún así parece que no le importa nada, liderando a todos a una muerte segura. Pero a Jesús no le importa ya las palabras de Judas porque sabe que no lo entiende y lo corre de ahí. Ya todos cenados, se duermen, y es aquí donde empieza lo que podríamos llamar como la mejor canción. Y podría decir que es el punto clave en toda la historia, donde Jesús se ve más humano que nunca. El rezo en Getsemaní. Y es que aquí Jesús le habla a Dios, Jesús le reclama a Dios los motivos por los cuales Él debe morir. Es un conflicto interno donde Jesús sufre dudas, miedo y rabia. Ya está cansado de todo y no entiende cuál es el punto. ¿Él qué va a ganar con todo esto? ¿Cuál será la recompensa? Y obviamente no recibe respuesta alguna de Dios, y simplemente Jesús se resigna y le pide que si lo va a hacer, que lo haga pronto antes de que se arrepienta. Y por coincidencia, justo en ese momento llega Judas, quien les dice a los soldados quién es Jesús, besándole en la mejilla. Que siempre me ha gustado el significado de este beso como tal, porque si pensamos que es un beso al final es una señal de cariño, pero aquí le está traicionando con algo entre comillas inofensivo.
En ese momento Jesús es arrestado y pues, por todo el ruido los apóstoles se despiertan y empiezan a prepararse para luchar. Pero Jesús los calma y que simplemente dejen que se lo lleven. Mientras se lo llevan aparecen reporteros preguntándole que qué piensa hacer, que en dónde se equivocó para que esto sucediera, pero Jesús simplemente no da comentarios. Cuando llega con Caifás, él le pregunta si él se considera el Hijo de Dios. Él simplemente contesta, tú lo dices, tú dices quién soy. Como tal, no dando una respuesta, simplemente dejando que todo fluya. Y como los judíos pues le querían matar, toman esto como un sí. Pero al final, como los judíos no tienen voz políticamente hablando, pues los mandan con Pilatos. En lo que sucede eso, Pedro es reconocido por un viejo, por un soldado y por una criada de que es cercano de Jesús, y a los tres les niega eso. María se le acerca y le pregunta que por qué negó a Jesús, y él le contesta que si no lo hacía le denunciaban y lo más probable le mataban. María se queda preguntando cómo es que Jesús sabía que Pedro le iba a negar 3 veces. Cuando Jesús llega con Pilatos, este le reconoce y le pregunta si en verdad es el Hijo de Dios, y Jesús le da la misma respuesta que Caifás, tú lo dices. Tú dices quién soy yo. Pilatos no le da tanta importancia y como Jesús es de Galilea, no está bajo su jurisdicción y lo envía con Herodes. Y Herodes aquí es una especie de Elton John y se burla de Jesús diciendo que si en verdad es el Hijo de Dios, que haga milagros como caminar sobre su piscina o que convierta el agua en vino, y que si lo hace le libera. Como ve que no hace nada, le corre por ser simplemente un loco y lo vuelve a mandar con Pilatos, mientras todos los apóstoles y María están reunidos preguntándose qué pasó, cómo llegaron a ese punto y deseando que todo fuera un sueño y que pudieran regresar a cuando estaban en paz. Pero antes de que Jesús vuelva a ser llevado a Pilatos, es maltratado por los guardias y Judas ve todo esto. Y obviamente se huele que van a matar a Jesús. Va con los sacerdotes y les dice que esto no debería de estar pasando. Él lo hizo para protegerlo y al final está sufriendo. Sabe que le recordarán a él por ser un traidor. Los sacerdotes le dicen que más que traidor será recordado como un héroe, quien salvó a Israel. Judas simplemente no les escucha, les devuelve el dinero y sale huyendo horrorizado con mucho miedo y culpa encima, culpando a Dios por ser el elegido para interpretar este papel y ser usado para causar ese crimen. Y en la decepción máxima se ahorca desde un árbol. Cuando Jesús vuelve a presentarse frente a Pilatos, damos inicio a otra gran escena de la obra y que tengo que decir que es un poco mejor la versión en inglés, en específico la versión de la película, porque tiene 2 versos más que pienso que son claves. El pueblo empieza a presionar a Pilatos para que crucifique a Jesús y Pilatos no lo entiende. Él solo ve a Jesús como un loco que a lo mucho debe ser encarcelado por creerse un rey o un dios, por creerse importante, pero no es motivo para matarle. El pueblo vuelve a pedir que lo crucifiquen, que está blasfemando al hacerse llamar Dios y que no hay ningún otro rey más que el César. Pilatos les llama hipócritas porque saben que igual odian a los romanos, incluso más que Jesús, pero que si tanto están sedientos de sangre, hará que le azoten, llegando a contar hasta 39 azotes. Pilatos, consternado por el aguante de Jesús, le dice que puede ayudarle si se lo pide. Al final todo está en sus manos y Jesús le dice que él no puede hacer nada, que todo está decidido ya. Al final su poder no es real y en eso la multitud vuelve a gritar que Jesús debe ser crucificado y Pilatos, abrumado, lo acepta y que si es lo que quieren, si es lo que Jesús quiere, pues bien, pero él se desentiende de cualquier violencia y se lava las manos de sangre inocente. Y mientras Jesús se prepara para su crucifixión, ve el espíritu de Judas, quien le cuestiona por qué quería que las cosas fueran así, por qué pasó por todo esto, si todo era en realidad parte de un plan divino. Pero aún así, Jesús no le responde. Y después de todo el sufrimiento, Jesús encomienda su alma a Dios y muere lentamente. Aquí
aquí termina la historia. Como dije, ya no tocan el tema de la resurrección por esto de que volvería Jesús un ser divino. Y bueno, básicamente no hay mucho cambio en la historia, creo yo. Pero es interesante escuchar todo este desarrollo a través de un álbum. Y seas creyente o no, pienso que al menos como historia es muy buena. Y bueno, eso ha sido todo. Esto se convirtió más en una misa al contar la historia, pero es interesante, al menos a mí me lo parece. Y si te gustó, pues ya sabes, deja tu me gusta, en los comentarios pon lo que quieras, incluso si no tiene nada que ver con el video. Y suscríbete para que estés al pendiente de todo. Yo soy Diego Stranger. Adiós.